puntos cardinales. Lo cercano y el afuera. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Las teorías conspirativas ocupan el interés del mundo por su carácter curioso e intrigante, desde el caso de la princesa Anastasia hasta los atentados del 11 de septiembre y la muerte de diversos mandatarios a nivel mundial. Bueno, ni hablar de quienes todavía creen que la Tierra es plana Por y hay ejemplo, toda una ficción para hacernos creer que en efecto es redonda. Pero bueno, o que el hombre no llegó a la luna, por y que ejemplo. todo es una producción cinematográfica. Tal cual. Bueno, y conversemos al respecto con nuestro invitado, Joaquín Ortega, profesor universitario, politólogo y narrador audiovisual. Bienvenido, Joaquín. Bienvenido, un gusto conversar contigo. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación. También un placer para mí conversar con ustedes. Joaquín, ¿por qué seducen estas teorías conspirativas que son fáciles de desmontar, sin embargo siguen ganando adeptos? Y de hecho hacen mucho ruido en plataformas que tienen como un caldo de cultivo idóneo para que se sigan reproduciendo y además masificando. Bueno, hay que partir de un punto clave. Yo siempre cito una frase de Kissinger. Kissinger decía que hasta un paranoico tenía enemigos de verdad, ¿no? Entonces, hay que partir de que vivimos en un mundo en donde hay inevitablemente conspiraciones, efectivamente cosas que se hacen bajo techos y lugares oscuros, y además de eso también hay una cantidad de gente que digamos que exacerba esos análisis y los convierte pues en algo delirante, ¿no? Pero definitivamente sí hay cosas que se hacen escondidas de la gente. ¿Qué pasa? Que existe propaganda política, existe básicamente desinformación, lo que se entiende como fake news o deepfake, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vivimos en tiempos intensos en donde la verdad se mezcla con medias mentiras y viceversa. Pero digamos que hay como un área, ¿no? Un área de escepticismo bastante racional con respecto a ciertos tópicos, y hay un área que es, como les decía al principio, pues algo muy delirante, que bueno, que ya es justamente donde se mezcla la ficción más loca, ¿no? Uno siempre ve lo que dice David Icke y bueno, resulta que hace como 30 años lo que él decía parecía una locura y en la medida que se va acercando el tiempo ya no parece tan loco, ¿no? Por supuesto hay cosas que uno siempre deja de lado, pero sí es muy importante decir que hay un caldo de cultivo sobre todo en Norteamérica por su propia tradición y por su propia historia. Los norteamericanos desde la época de la independencia, desde 1700 en adelante, ellos sufrieron muchísimos ataques desde Europa, básicamente desde Alemania, desde el Vaticano, desde la propia Francia y España, y entonces hay como una especie de como diríamos en criollo, al que lo pica una culebra cuando bebe jugo brinca, ¿no? Exacto. Claro. Ahora, sin embargo, Joaquín, por ejemplo, una de las teorías de la conspiración más extendidas es europea, que es la de los Illuminati, que Total. supuestamente su brazo armado, su ejecutor es el Club Bilderberg. Así Del es. tiro yo me leí un libro sobre el Club Bilderberg y me pareció una novela de pura ficción, pero yo no vi ningún indicio sobre lo que O sea, allí se pretende, la ¿no? cosa es que también son obviedades, porque por ejemplo, hablando de esto de los Illuminati, habla de gente que acumula poder económico y poder político, y bueno, obvio, hay Eso es gente lo que tiene poder natural. económico y poder político, y obviamente es quien son los tomadores de decisiones. Es decir, yo no entiendo ¿Dónde está la mucho dónde está la conspiración? novedad en Claro. que la gente que tiene poder político y económico toma decisiones en el mundo. Así es. Hay un tema fundamental también asociado a esto, que es que cuando la gente llega o obtiene el poder total, también se vale de todos los argumentos que están alrededor, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, bueno, llega una tiranía al poder y se establece de una manera tan terrible que no se puede deshacer, eso significa que esa tiranía no solamente conoce mecanismos psicológicos, sino que también conoce mecanismos místicos, religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay un área que es inevitable, que es que hay personas que quieren entender las cosas de la manera más fácil y entonces, bueno, te vas por lo obvio, como dices tú,
Y también está el tema de que efectivamente existen grupos de poder, existen sectas de poder que a lo largo de la historia se han ido descubriendo. Por supuesto, uno nota cuando escucha el tema del Club Bilderberg o el tema de lo que se dice y se hace en Davos, casi siempre son elementos muy interesados. Es decir, cuando uno revisa la bibliografía que de alguna manera destaca el poder corporativo que está en Bilderberg o en Davos, casi siempre tú descubres que es alguien vinculado al Kremlin o a el área de Putin. Pensemos en Daniel Stulin, Claro, o en la Daniel Stulin. profesora Cristina Martín, que entonces tienen esos estilos delirantes, y eso genera pues que cualquier denuncia que haga un periodista serio termine pues de alguna manera manchado por estas locuras. Ahora, Joaquín, ¿tú incluirías dentro de las teorías de la conspiración el asesinato de Kennedy? Sin duda alguna, porque digamos que las teorías de conspiración se pueden establecer en distintos ámbitos, ¿no? Las que tienen que ver con el poder político, las que tienen que ver con el poder religioso, las que tienen que ver con la farmacia, las que tienen que ver con la fijación que agarran a veces por ciertas religiones. Y definitivamente esto es interesante porque muchas de las cosas que se han denunciado en Estados Unidos como teorías de conspiración han resultado ciertas. Por ponerte un ejemplo, en el caso de Kennedy se descubrió que la CIA está envuelta, que además estaba envuelto el FBI, y además de eso se sabía que de alguna manera hubo vinculación con la Cuba castrista. Por ponerte un ejemplo, durante 30 y pico de años se negó que se hicieron experimentos con sífilis en comunidades afroamericanas, el experimento de Tuskegee, y al final se descubrió que era cierto. Durante más de 30 años se negó que se hicieron experimentos con LSD en público neoyorquino, y después se dieron cuenta y se descubrió que era cierto. Entonces, lo que hay que hacer es esperar un poquito en el tiempo para que se quite un poco la brizna de la paja, y bueno, y al final uno se da cuenta que definitivamente hay cosas reales y hay, por supuesto, elementos totalmente delirantes. Que por cierto, Joaquín, ahora que mencionan el caso de Kennedy, hay una serie extraordinaria basada en un libro de Stephen King, 11-22-63. Yo no sé ya en qué plataforma está, pero revive el día del asesinato, explorando quizás cosas que podían haber cambiado o explicado lo que sucedió. Una serie fabulosa y si tienen la oportunidad, no dejen de verla. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ustedes y bueno, estamos siempre a la orden. Muy amable. Joaquín Ortega es politólogo, profesor universitario, narrador audiovisual, libretista, una persona brillante y siempre es un gusto poder conversar con él.